Amigos de Calzada Política, en este segmento queremos hablar sobre un asunto que es una cola un residuo de las campañas y que es la defensa que ahorita empieza a hacer el gobernador Rodrigo Medina de su posición por todos los ataques, entre comillas, ataques, puesto que muchas veces eran solamente pronunciamientos y notas de realidades concretas, ¿verdad? Pero que él los vio como ataques y ahorita se está defendiendo, sale con sus medios favoritos de la televisión a defenderse diciendo que pues él no es corrupto y todo lo que ya empezamos a ver, ¿verdad? Que va a legitimizar o a legitimar todo lo que todos los bienes que tiene tanto él como su familia en el futuro. No sé cómo viste esto, José Jaime. Bueno, yo creo que en principio es una estrategia fallida. Y es una estrategia fallida porque, ahora sí, siendo un poco milenarios y del siglo pasado, el medio es el mensaje, ¿no? Como decía McLuhan. Y aquí usar a los medios de comunicación que durante toda la campaña fueron impugnados y que no son creíbles para la población. Así sucede con Multimedios, así sucede con Televisa, así sucede en menor medida con TV Azteca. Utilizar esos medios para dar un mensaje que quiere imponer un control de daños a su imagen y a la imagen de su familia, pues es usar los malos medios de comunicación. Entonces, en principio, creo que el instrumento que está usando el gobernador es un instrumento que no es coherente para darle credibilidad, porque es un instrumento que no es creíble. En segundo lugar, es muy fácil tener entrevistas a modo a medios de comunicación donde ellos han recibido como medios de comunicación millones y millones de pesos durante el sexenio. ¿Por qué? Porque no hay preguntas incómodas y no hay preguntas a fondo. Inclusive, yo no sé, yo no pude ver la de Televisa, pero hay que recordar que Televisa sacó con López Dóriga todo el asunto de la familia en campaña, de alguna manera para impulsar a Ivonne, y ya no les dio tiempo, ¿no? Y ni se pudo imponer esa perspectiva de condena a la familia del gobernador. Entonces, ese tipo de cosas creo que es una estrategia fallida que está haciendo Rodrigo Medina en cuanto al control de daños, porque en el control de daños tú lo que tienes que hacer es tranquilizar, no irritar, por un lado, a menos que tu mensaje sea otro y no de control de daños, sino de controlar la impunidad. Es decir, sí hicimos esto en San Antonio, sí hicimos esto en Mina, pero como se dijo en varias de las entrevistas, hay empresarios y otras personas que también hicieron lo mismo que nosotros durante este sexenio, y es como un amague de decir, sácale y te saco, ¿no? Sí, es como una velada amenaza, ¿verdad? Yo tengo nombres, tengo expedientes, lo Amagar. escribí por ahí, así es. Y entonces, Mentor, lo triste que de la estrategia de volver a los medios favoritos como la televisión, me parece a mí que lo triste es que no pasa nada. Es decir, hubo una campaña revolucionaria en la transición, que tú lo mencionamos en la cápsula anterior, parece una transición entre iguales, no hay nada de revolución, las cosas vuelven a su curso, las televisoras a hacer esas entrevistas pactadas, el gobierno a pagarles. El gatopardismo, ¿no? Exactamente, y Sí, no pasó nada, ¿verdad? y no deja de ser contradictorio en el sentido de que no haber hecho la lectura correcta de lo que pasó el 7 de junio. Es decir, esta elección se convirtió en un referéndum al gobernador Rodrigo Medina, aunque él no lo quiera aceptar. Él dice que fue una elección por un elemento de innovación. Sin duda hay eso, o sea, pero fundamentalmente en términos generales, esta elección se convirtió en un referéndum al desempeño de Rodrigo Medina. Y el resultado de este referéndum fue contundente, o sea, fue una votación arrolladora en contra de la corrupción y de la impunidad. Entonces, no deja de ser contradictorio que después de este veredicto electoral o de este veredicto ciudadano tan contundente, De este castigo y condena, ¿no? de este castigo y condena en las urnas, el gobernador arranque, como tú lo dices, una estrategia mediática con los medios tradicionales
que ya se revelaron que no tienen el efecto que tenían antes. Legitimador, digamos. Legitimador. Entonces está arrancando una condena para tratar de echar abajo el veredicto que ya se dio el 7 de junio. Entonces no deja de ser contradictorio, puesto que ya vimos que no tiene ningún efecto en la opinión pública. Ahora, se trata a todas luces de una estrategia de salida, pero con de mejorar la imagen que quedó muy dañada en estas elecciones, sobre todo por las acusaciones que se hicieron y por la veda que le impedía al gobernador poderse defender en plena campaña electoral. Y entonces, en ese sentido, no solamente es una estrategia limitada con medios tradicionales ante una opinión pública nueva que ya emitió su veredicto, sino que también parecería ser una defensa extemporánea. O sea, ¿qué sentido tiene después de que se da ese veredicto arrancar una defensa de la supuesta honorabilidad u honestidad del gobernador? Lo que está haciendo es seguir alimentando el tema. Y este tema, lo vimos, también fracasó en el caso de Ivonne Álvarez, puesto que uno de los temas de campaña recurrente en los spots que hizo Ivonne fue decir que ella iba a crear un sistema estatal anticorrupción. Y al hablar de la corrupción, lo único que hacía era alimentar el tema de la corrupción. Entonces, es totalmente contradictorio que en esa defensa de la honestidad lo que está haciendo el gobernador es hablar de su corrupción. Claro. Y aún así, no sé qué tan válida sea. A lo mejor, José Jaime, lo que pasó fue que ya se siente él un poco protegido porque cambió el discurso de Bronco también. Como que a lo mejor el gobernador ya siente que no lo van a perseguir. ¿Será eso? ¿O será que le conoce algo a Rodríguez Calderón? O sea, para que haya cambiado tan radicalmente Rodríguez Calderón en su discurso en contra de la familia Medina, porque les dijo mafiosos en la campaña, es por algo, no es nada más porque se pretenda un estadista o se pretenda decir, bueno, las campañas ya terminaron, ahora hay que gobernar y hay que tener alianzas, concordia, etcétera, ¿no? Entonces parece o parecería, yo no creo mucho en las teorías de las conspiraciones, pero sí creo en los pactos, ¿no? Entonces yo no sé si Rodrigo y el Bronco ya pactaron no solamente la transición, sino una transición de terciopelo en la cual Rodrigo, porque de alguna manera con estos amagues y amenazas velados contra empresarios, a lo mejor le conoce algo al Bronco, ¿no? También. O a lo mejor ya se pusieron de acuerdo en otra cosa, una cosa mucho más simple, ¿no? Como dicen los gringos, sigue la ruta del dinero. Ajá. Bueno, pues, no sé, es una especulación. Hablando de conspiraciones. Pero yo creo entonces, Mentor, que la situación aquí es, no hay mucha novedad tampoco en ese campo. O sea, no parece que en la transición vaya a ser un issue la situación de la corrupción hasta el momento. Podría ser, como algunos lo han comentado, podríamos estar en presencia de un repliegue táctico. Es decir, vamos, como también lo dijo Jaime Rodríguez, vamos a seguir el protocolo tradicional de la entrega-recepción, vamos a llevar la fiesta en paz, y en ese sentido podríamos estar en presencia de un repliegue táctico del Bronco, diciendo, pues, tampoco vamos a exagerar las cosas. Entonces, podríamos estar también en presencia de una moderación con fines de táctica política. Pero en ese sentido también, y por otro lado, en presencia de presión de algunos grupos empresariales que estarían presionando a Jaime en el sentido de, no nos digas qué vas a hacer con el pasado, porque también es un tema de las transiciones. En los regímenes militares ha habido esa ley del perdón, de amnistía. Mirar para adelante. Entonces, dime qué vas a hacer hacia el futuro. Entonces, yo creo que en esta transición, tiene esos dos problemas de agenda, Jaime Rodríguez. Uno es, ¿qué va a hacer con el pasado? Y dos, ¿qué va a hacer con el futuro? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer en términos de innovación, de transformación gubernamental,
de innovación en cuanto a los funcionarios públicos y en ese sentido creo que las expectativas siguen siendo muy altas. Yo creo, en el caso particular de Nuevo León, que el voto que se dio el 7 de junio fue tan contundente que no acepta leyes de amnistía, no acepta leyes de perdón o de olvido, sino que el Bronco está obligado a mandar un mensaje anticorrupción y antiimpunidad muy claro desde el arranque de su gobierno. Pues vamos a ver, no hay, hasta el momento no hay señales de que vaya a ser por ese lado, pero pues las cosas van a cambiar seguramente muy rápido porque son 4 meses que pueden parecer mucho, pero realmente para una transición que basada en un voto que pidió el cambio puede ser muy poco, ¿verdad? Sí, y para continuar con el tema, bueno, lo que tiene que hacer Rodrigo es defenderse. ¿Por qué? Porque la razón política de la existencia de cualquier político precisamente es la sobrevivencia. Y él lo tiene que hacer. Lo que yo digo es que lo está haciendo mal. ¿Por qué? Porque ya no leyó bien, como dice Mentor, lo que pasó el 7 de junio, ¿no? Por un lado. Por otro lado, lo del Bronco no solamente es un asunto de exigencia ciudadana con las expectativas que provocó su candidatura y ahora su gubernatura electa, sino que también cómo se empiece a manejar el Bronco es un precedente para el 2018 y cómo se quiere manejar lo que yo mencionaba, si va a haber un cambio en el sistema o un cambio de sistema. Y en razón de eso es muy importante evaluar todo lo que está haciendo Jaime Rodríguez Calderón, inclusive su viaje de placer de marketing político a Santo Domingo, que yo creo que debería estar trabajando aquí en Nuevo León y no haciendo compadrazgos con Memo Rentería para ese tipo de eventos, pero bueno, son sus decisiones. El asunto final es, va a estar con lupa todo lo que haga el Bronco en sus primeros años y en estos 4 meses también, en razón de lo que se juega en el 2018 en el futuro de México. Bueno, pues vamos, aquí en Calzada Política vamos a estar muy pendientes. Semana tras semana seguramente va a cambiar cada uno de todos estos aspectos que estamos tocando. Vamos a continuar aquí nosotros en Calzada Política.